Bienvenidas al Escuchu. Somos Irene, Diego, Guillermo y Gatiel, la técnica. Cuando fuera de micro, mientras estábamos preparando pues, este podcast, este proyecto, lo que iba a ser, sabíamos que queríamos hablar de muchas cosas. Evidentemente, si no, no habríamos montado esto. Pero dijimos, ¿cómo empezar? Y teníamos muchas ideas, muchos proyectos que ya irán saliendo, pero me acordé de que hacía nada, apenas un mes, había estado en casa de mi suegro, que no es de Cantabria y que, bueno, estaba muy interesado por los medios, por las teles públicas y demás. Es ávido consumidor de ese tipo de productos. Jubilado. Sí, bueno, jubilado a full. Y me dijo, estando en casa, estando en el salón, oye, ponme la tele de Cantabria. Y evidentemente creo que sabía que no tenemos una televisión autonómica. Lo que no se esperaba es lo que se iba a encontrar cuando le dije, lo más parecido es esto. Y era, si mal no recuerdo, Cantabria TV. Y estaban entrevistando pues, a una concejala, yo creo que era de Reocín, coincidía con el Día Nacional, el Día de las Instituciones. Y bueno, pues era básicamente un vídeo de YouTube en 360p, pues lo más cutre que podéis imaginar, con esa concejala sufriendo por hablar en público, sufriendo por hablar en una cámara. ¿Podría ser que sonara mejor este podcast que...? Seguramente tengamos más valor de producción aquí que Cantabria. Y bueno, pues a raíz de eso, comentándolo con el equipo, ¿verdad? Sale este tema de tenemos que hablar de los medios en Cantabria. Y empezamos. Pues va de panorama, ¿no? Ese es el tema. Añado a colación que justo después mi suegro, después de 5, 6, 7 minutos, dijo, oye, ¿por qué no me pones la vasca? Que entré en internet o la app de la tele y le puse TV y claro, fue como, bueno, pues a años luz, ¿no? Porque es lo que... Es una cosa real, una cosa seria, no es lo que tenemos aquí. Sí, aquí en lo público tenemos la delegación territorial, dicen que, ¿no? De la televisión española, ya que tuvo después de... que va a reivindicar que conseguí que cambiaran el logo y añadieran el Valle de Villaverde, que es después de una campaña en Redis, de una de esas campañas en Redis. Y en lo público no tenemos más. Carecemos, esto siempre se presumió, ¿no? El regionalismo siempre presumió de que aquí no hacía una... Somos de las pocas comunidades autónomas que... Diría que nosotros sí. La Rioja puede ser. El resto de comunidades igual Murcia no tiene. Lo podríamos haber buscado, pero si no lo podemos poner en algún lugar, nos subamos esto. O añadirlo en los comentarios, por ejemplo. Castilla y León tiene. Castilla y León tiene televisión, sí, eso es. Y La Mancha. Sí, La Mancha sí. Pues... El tema es que Revilla precisamente siempre presumió de eso. De no tenemos, ojo, no somos como los vascos, no somos como los catalanes, no tenemos medios públicos. Y siempre era en la línea esta de no gastamos en esas chorradas. Pero yo, no sé, yo creo que también había una parte, y bueno, no nos vamos a ir por ahí, pero había una parte también de decir, hey, nosotros somos españoles, el regionalismo es español ante todo, no somos como esos otros que se permiten tener esos vicios de... Y tirado del populismo de no gastamos dinero, derrochamos, que estuve mirando y hay distintas dimensiones, ¿no? La vasca es otra dimensión, son 2 canales además, pero pinto el caso, la TPA, la Red Televisión Pública Asturiana, tiene un presupuesto de 35 millones al año, que aquí, o sea, sería... Allí es el 2% del presupuesto autonómico. Y bueno, que tampoco tienen por qué ser mega estructuras, ¿no? Puede ser, de hecho, que hubo un tiempo en que, porque no se hacía una radio-televisión pública, pero sí se subvencionaban cadenas privadas de ámbito local. Y se siguen subvencionando. Se subvencionan, sí. Y puede ser que metan más dinero a través de subvenciones a empresarios concretos en tal de tener una radio-televisión pública. Claro, también ese es el tema, que no, ese dinero, bueno, llegaría porque siguen, yo creo que en estas comunidades sigue habiendo esas subvenciones, pero el dinero si va para empresarios, si va para amigos, si va para tal, fantástico. Si va para lo público es como derroche. No lo que decimos de tal cosa es una inversión, tal es un gasto. Esto lo llamarían gasto. Entonces hubiese sido en esa línea. Después el panorama tiene el BOC oficioso, que lo que no sale y no desiste, que es el Nodo Montañés, decimos de comedia, el diario Montañés, de propiedad del Grupo Vocento. Tenemos el antiguo diario Alerta, que ya no sé si se puede llamar diario o panfleto, que bueno, es propiedad de la familia Díaz, o ya no sé si ya lo controla el vice directamente. Tenemos, además de los medios estatales, quiero decir, tenemos una televisión popular TV, que sí que emite en TDT, que es propiedad del Obispado. Pero a lo mejor que me interesan peliculones.
película. Yo os tengo que creer cuando contáis esto, pero No hay uno por bajo de 7 en Film Affinity, sí, eso es verdad. La calidad es otra cosa, pero la imagen. Sí. Además, como no sabes por qué cachú de la película vas, no sabes si la pillas al comienzo o... Bueno, pues sabes que suena, entonces te quedas. Y seguramente. sí, pero mira, ahora, perdona que te interrumpa, Diego, pero ahora que has dicho eso, Irene, también este tipo de tener estas televisiones locales tan cutres lleva a pensar que si algo se hace en Cantabria va a ser cutre. No sé si da como esa sensación, o a la hora de escuchar, bueno, ya lo haremos de ello, ¿no? El tema de otros podcasts o tal y cual, la poquísima cantidad que hay, pero también hay ciertos que presumes, bueno, esto va a ser cutre porque al final está hecho aquí. Y no sé, es como es parte de ese autoodio que tenemos, pero también es como súper triste. Total. Asumid que va a ser cutre porque te lo demuestran los hechos. Es como si no supiéramos. Ese imaginario que hay de que nos fuéramos un pueblo mayor de edad o con capacidad de hacer. Sí, eso hay. Y después hay mucha a radio local, Arco FM, Trío FM, la que yo llamo la radio de las Mil Colinas por genocidio, el Walter García, porque es la radio del audio, Onda Occidental, Radio Estudio. Hay también televisiones pues como Cantabria Televisión que comenté antes, son CTV en la comarca de la Sonagüera. Y hay diarios digitales Asgaya, con mucha publicidad institucional. Se arranqué un poco con la idea de este podcast que algo tenemos, es que no vamos a ir por ahí. Y dependientes de la publicidad institucional, ¿no? Que ese es otro asunto que también a una vuelta se atribuye a las televisiones públicas como que son la voz del gobierno de turno, pero que no tienen por qué. Puede existir un marco normativo que asegure la independencia, ¿no? de los periodistas y del ente público. Lo mismo que puede haber canales privados que dependan o no de esta vinculación que suele darse por demás con la publicidad institucional, que parece que si critico o si llevo un discurso determinado, pues no voy a ser quien a tener la radio abierta o el diario digital porque me va a faltar la publicidad institucional. Pero es que, a ver, es literalmente así. Yo ya recuerdo muy poco de mi época de periodista, fue breve, fue corta, pero literalmente yo trabajé en un diario, bueno, lo digo total, ya a estas alturas, se llamaba Aquí Diario, duró año y pico lo que duró la subvención. Era un diario patrocinado por el PSOE porque su dueño era colegui de tal, y luego acabó en cargos de consejería, o sea, es que está ahí. Y yo tuve situaciones de decir, yo esto no lo firmo, o directamente de haber preparado algo porque, pongo un ejemplo absurdo, empezaba el verano, estaba Íñigo de la Serna, de alcalde de aquella, y te decía, oye, haz un articulín sobre lo sucias que están las playas de Santander y ahora que va a empezar la temporada. Y ponemos estas fotos, no sé qué. Llegaron las fotos y es que no estaban sucias las playas. Entonces decía, bueno, pues cogemos este cacho, esta parte en la que más sucia está. Vale, yo no lo firmo, te lo hago, pero no lo firmo. Vale. Al cabo del rato fue, oye, nada, que no lo vamos a sacar, que no nos interesa ir por ahí y tal. Y es como, qué cosa más absurda, ¿no? Inventarse... Ocurre esto con los diarios digitales que según ves los dos primeros titulares ya sabes un poco de qué grupo parlamentario depende, ¿no? Sí, es muy murnio. Básicamente. Pero es que esto, recuerdo otra situación que fue, creo que era en Centeno del Mar, los bomberos que protestaban por falta de personal o algo así. Estoy hablando de hace más de 10 años, o sea que... Y hablé con ellos, entrevisté y tal, preparé una pieza y me dijeron, no lo podemos sacar, que el alcalde de Santillana es del PSOE. La respuesta más de una vez fue, ahí tienes la puerta. Claro, yo decía, pues tengo la puerta, pero yo tengo que comer, compañero. Entonces, no te lo voy a firmar o no lo voy a hacer o tal, pero bueno, y a eso nos atenemos y la realidad mediática en Cantabria sigue siendo esa. Claro, y además eso también lo que supone el páramo profesional para toda la gente que quiera dedicarse a estas cosas, ¿no? Que tiene que estar siempre pues abocada a diarios que ya tienen muy clara la editorial y entonces al final como persona que quiere hacer esto pero quiere hacerlo con un cierto código ético tal, pues no encuentra, ¿no? un lugar donde poder hacerlo a menos que vayas pues quizá a proyectos muy chiquitucos que se están sustentando con apoyo, ¿no? de pues personas que están, ¿no? como socias, pues estoy pensando en el caso del Faradio ahora mismo, ¿no? que pues es como, vale, pues estas personas mantienen su independencia pues con mucho esfuerzo y con socios, porque si no, no podrían dar ese servicio. Y al mismo tiempo, pues que es un proyecto humilde, que no puedes, ¿no? ¿Qué podría ser una televisión o unos medios públicos? ¿A cuánta gente podrían tener ahí, no? Y no sé, es que eso es muy frustrante ver ese panorama. Claro. Y es que contra lo que suele pensarse es más complicado hablar de lo cercano. Esto puede resultar llamativo, más complicado de las consecuencias que tienen, porque
yo qué sé, hasta para denunciar la guerra en Siria o el cártel de Medellín o los asesinatos en México, eso queda lejos. Es más complicado que te llegue. Pero hablar del cacique de tu pueblo o de las empresas afines, el cártel del asfalto, Sí, significa de esta manera. es más complicado. De hecho, en Cantabria tenemos, quiero decir, y quiero también que sirva un poco, no sé si tanto como homenaje, pero sí que quisieras hacer una reconocencia a Pachi Barrondo, el que fue el director del semanario La Realidad, que no sé si conoceréis, pero buscáis. Es un semanario que iba a la raíz de la corrupción en Cantabria, que es las constructoras, la Consejería de Obras Públicas y donde se mueve la mafia de Cantabria o de Calabria. Y este semanario lo cerraron para indemnizar a los capos del caciquismo cántabro y a llegar, si no me acuerdo mal, a quitarle la pensión que tenía persona discapacitada. Fue gravísimo. También recuerdo el cerrojazo que hubo a Buenos Días Cantabria de Óscar Allende y nos mesmos que hacíamos un diario digital que se llamaba Fuimos a Juicio porque hemos llevado el Ayuntamiento de Santander. También cuanto más chico eres, más sencillo es para ellos el silenciate y el con cualquier multa o cualquier... Nada más un proceso judicial con todas las costas que conlleva, ya con eso consiguen... No es fácil hablar de lo cercano contra lo que pudiera parecer, pero sí es muy importante porque lo que no se cuenta no desiste, ¿no? Este jueves puede haber quien desahuciar en Bezana o en este pueblo, en este barrio pueden estar ocurriendo historias guapísimas para contar, pero si no tienen quien parle de ellas, para el imaginario colectivo es como si no desistieran. Totalmente. Y de hecho es que lo que se crea es un problema que ya hablaremos más adelante, pero ese tema de si no hablamos de las cosas que pasan en Cantabria, las cosas no pasan en Cantabria. Y empiezas a pensar que la información es lo que pasa en el Estado, lo que pasa en el mundo, lo que pasa, y lo que decías tú, sabes mejor lo que está pasando en Gaza que lo que pasa ahora con toda la obra nueva que vamos a tener, con todo el tema del turismo, etcétera. Yo sé, estás mucho más informado de lo que pasa fuera, de lo que pasa aquí. Y al final eso va afectando a la concepción que tenemos de lo que es lo cántabro y de lo que es ser de aquí, vivir aquí y estar aquí. Es como pues esos cántabros de posición, estamos aquí, pero vivimos en la mentalidad estatal, mentalidad internacional, occidental. Y seamos un sujeto pasivo, le consume, pero no crea, ¿no? No vive, no jaro. Claro. Sí, y es que en la línea de lo que estábamos planteando antes, de si no hay profesionales que se puedan dedicar a los medios, ¿no? Pues si no hay personas que estén pensando desde ese marco, tampoco qué tipo de contenido van a crear, ¿no? O qué realidades van a reflejar. Es que en realidad si nos ponemos a pensar o nos ponemos a hablar con cualquier persona que tengamos conocida, pues igual se sabe mucho más nombres del Congreso, de los diputados, de diputados de otros lugares, ¿no? Que pues consejeros aquí, ¿no? ¿Cuánta gente te sabe decir cómo se llama el consejero de Obras Públicas o cuánta gente te sabe decir? Es que hay una desconexión brutal. Bueno, y te voy a decir más, ¿cuánta gente igual no se sabe el nombre de Burgoa? Ya. Porque cuando era Revilla salía a los medios estatales, Ya. Revilla daba mucho la trisca, Revilla tal, pero hay mucha gente que igual no sabe cómo se llama la presidenta del gobierno de Cantabria. Literal. Sí. Y sí, este centralismo, hay dos niveles, ¿no? Uno, el global, que quizás más en las redes, vinculado con esto de que ya la información no depende tanto de los medios como que dicen que democratizado, que cualquiera puede grabar un vídeo, hacer un podcast, ¿no? Hay un mundo más globalizado y quizás nos llegue más lo que está ocurriendo en Andorra u otros puntos y después también el centralismo de los medios de ámbito estatal, que pues digamos, nos hablan de la su Villa y Corte y de del Torero, no sé qué, y el Real Madrid, ¿no? Ves en telediario y paran nada más que de los equipos grandes. Oye, una cosa tan sencilla como el tiempo. Cuando ha habido toda la ola de calor, la ola de incendios, todo esto, a mí me generaba una disonancia brutal, porque aquí estaba cayendo, o sea, era una carreada de repente gigante, se estaba quemando todo, o sea, se estaba quemando todo en las noticias, pero aquí de repente eran unas carreadas y yo digo, es que no estamos, claro, no... Pero como nieva en Madrid, cuando nieva en Madrid, para eso... Pero es que, de hecho, con la ola de calor nosotros tuvimos aquel día de los 40 grados, pero por lo demás hemos tenido, bueno, ha habido alguna semana un poco al principio, luego hemos tenido semanas súper buenas de verano, de buenas temperaturas, Sí. mientras al sur del Ebro se estaban achicharrando. Y la concepción mental general es qué calor está haciendo este verano. Sí. No, aquí no. Aquí no. Y
Esto me Viene la realidad distinta de la... Es como si viviéramos la realidad paralela. Sí, pero es que me viene a recordar una cosa que dijo un jefe mío de un trabajo random de hace unos años. No me acuerdo qué está hablando. Dijo, claro, es que somos mediterráneos. Y digo, ¿qué coño? ¿Es el Mediterráneo? Pues, tenemos el Mediterráneo a 600 kilómetros. No somos mediterráneos. Vale, obviamente vivimos estamos relacionados con la cultura española, evidentemente, compartimos según qué cosas, tenemos el idioma impuesto, tenemos lazos, es evidente, no lo vamos a negar. Cojones, es que, ¿por qué renunciar a la identidad de aquí sin entrar en ello? Pero, y toda esta falta de burbuja mediática o de tener aquí la propia cantera, los propios estudios que permita que la gente luego vaya a trabajar aquí de ello, ¿no? Porque Sí. si queremos estudiar periodismo, queremos estudiar comunicación audiovisual, tenemos que irnos fuera. Y luego también cuando estás allí estudiándolo, lo mismo que a mí me pasa, por ejemplo, con arte, diseño, estas cosas, tampoco crees, o sea, no estás poniendo un ojo en volver, porque piensas muchas veces, bueno, lo haces pues porque tienes murria, porque tienes ganas de volver, pero muchas veces dices, bueno, volveré y me tendré que buscar una alternativa a mi vocación, porque lo que vas a llegar y lo que vas a encontrar es, una vez más, pues un erial, no es... Básicamente. No puedes desarrollar tu vida aquí si quieres dedicarte a lo que quieres dedicarte, pero tampoco puedes crear aquí, no puedes reflejar la realidad de aquí y comentabais cosas quizás más de diario, pero tiene un reverso trágico. Yo me acuerdo cuando la pandemia del Andanciu, de la COVID, que estábamos en la red de cantadora de apoyo mutuo y había normativa autonómica de quién puede salir, a qué hora se puede salir de casa, qué condiciones hay, si se puede... Y no supías lo que podías hacer porque nadie hablaba de la tu realidad. Pensabas que lo que podías saber, que no tiene nada que ver con la realidad de aquí, era lo de Madrid, porque era de lo que te parlaba la televisión, que era lo que la gente encerraba en casa y tenía más acceso. Si ya buscando mucho en internet podías llegar a encontrar comunicados oficiales de las instituciones de aquí que decían lo que aquí se podía hacer, pero es surreal que en una pandemia que no sepas las directrices que tienes de seguir porque te están hablando de realidades que no son la tuya de ni todos los lados. Totalmente. Y es que volvemos a, pues lo que decías antes, lo que no se cuenta no existe y no ya ese tema, es eso, es que problemas de salud, problemas de... Evidentemente hay un problema a nivel cultural, a nivel de identidad, a nivel de creación, pero puede llegar a eso, a problemas reales. Pues por el tema de los incendios, por ejemplo. Aquí hemos librado, gracias a, yo qué sé, a Erudino, a Deva, a no sé quién. No, bien, pero en los próximos meses la realidad es distinta. Es que la realidad es... Vale, pero de momento hemos librado. Pero claro, cuando llegan aquí los incendios, tendremos suerte si RTV puede tener medios para hacerlos, igual vienen de Telecinco, es el incendio muy grande, y le llega a la gente lo que está pasando. Pero si tenemos un incendio a la vez igual de grande a 500 kilómetros, nos vamos a enterar antes de ese que del nuestro. Entonces, al final... Y de la realidad de aquí, a mí me ha pasado, pues porque he estado hasta ahora viviendo fuera, hay gente que se ha enterado antes de cosas que han pasado en Cantabria por medios estatales que se han preocupado de esa realidad, porque lo mismo que a mí me interesa saber, pues que se están quemando cosas fuera, ¿no? Porque me interesa saber cuál es la realidad del mundo y la gente que tal, pues igual hay gente que se ha interesado antes por la realidad, por ejemplo, la turistificación en Cantabria, que la propia, ¿no? Los propios medios cántabros, porque a mí me han dicho gente, dice, ¡ay, os he visto en la tele! He visto no sé qué, gente de fuera. Idem, sí. ¿No? Como cosas así antes, o, pues he visto que en la sexta dijeron no sé qué de Cantabria. Vale, ojalá aquí dijeran estas cosas que están diciendo en la sexta, ojalá nos dieran la cobertura que dan a veces, ¿no? A estas problemáticas, o no solo problemáticas, las simplemente realidades, en medios de aquí. Y después, hay que lo decir también, hay un centralismo dentro del centralismo. Te explico esto. Yo doy ruedas de prensa a Asgaya y si convocas una rueda de prensa en Santander, los medios vienen. Pero a una vuelta, bueno, se inauguraba, teníamos una protesta en Oznayu y convoquemos a los medios, vamos a dar la rueda de prensa en Oznayu. No venían. No tanto por los periodistas, que por un general son gente majo, sino porque no les dan medios cuesta más. Y no salen a hacer pequeños reportajes chicos, quizás, pero a lo cotidiano está todo muy centralizado también en Santander. La realidad de las comarcas, de los valles de interior, es quizás un reportaje, ¿no?, folclórico, pero no se habla de esa realidad. Eso también ocurre, ¿eh? Es que al final es, al no tener una estructura, no tener medios públicos y no tener una estructura sólida, pues es que los periodistas que trabajan en Santander tienen que hacerse su día y decir, a las 10 tengo que ir a la sede del PP que hay una rueda de prensa. Luego los de STEC dan a las 11:30 una, vale, perfecto, porque tal. Y después tengo que ir a no sé dónde, que la dan en Oznayu. Pues no joder. No joder, porque no tengo manera. Sí.
Ya la entendéis porque yo he estado callada 10 minutos al empezar el podcast porque como por representación santanderina he estado haciendo un simbólico, no dejando espacio a... Como torrelavega. No, que va. Eso, más. Y no es nada más lo informativo, estamos hablando mucho de lo informativo, pero también hay carencia de opinión del marco cántabro. También hay carencia de generación de contenidos artísticos, culturales. Yo me acuerdo de la primera televisión española con, no sé cómo se llama, esta territorial que tenían en Cantabria. Sí, desconexión territorial. Sí, pero además que hacían un programa que era La Colodra, etnográfico, y o sea, el potencial que veo la TPA asturiana, que bien a hacer reportajes de cómo parla una paisana del danza o de cómo canta tonada. O sea, tienen de venir de otras comunidades autónomas a grabar y a reflejarlo de aquí, porque aquí no hay quien parle de ellos. Es muy murnio esto. Sí, además también que en esta situación que describes también se da una especie de drama superpuesto, que es que como la gente que hemos crecido aquí no conocemos esa realidad muchas veces porque no tenemos ese acceso, luego a la hora de crear, si somos gente que queremos dedicarnos o somos trabajadoras de la cultura, del arte, no tenemos esas referencias y no pensamos desde ahí. Entonces es muy complicado que se te ocurra hacer una actualización de lo que ya conoces. Entonces se queda una especie de estado congelado de la cultura, que es un poco no sé, claro, no sé si aquí todo el mundo ha visto la película de Mika, pero es este grupo irlandés, ¿no? Que hay un momento que hace una metáfora de lo que hay que hacer. El irlandés es un dodo que está en una vitrina. Lo que hay que hacer es romper la vitrina y liberarlo, ¿no? Pues un poco es la misma sensación. Yo lo veía y digo, bueno, el irlandés, el cántabro, y supongo que le pase a tanta gente. Aquí estamos para que el cántabro no se convierta en un gallo montés en vitrina del museo, parlando. El tema es que lo que nos falta es hasta esa concepción de ser el todo en la vitrina. Porque los irlandeses la tienen, los escoceses la tienen, los bretones la tienen, los gallegos la tienen, muchos asturianos la tienen. Y aquí es que decirlo casi es un insulto. Es que si denuncias que estamos renunciando a nuestra identidad cántabra por todo, igual te llaman xenófobo, igual te llaman otros apelativos diciendo que estamos creando microidentidades negativas. O sea, es que podemos hasta decir, oye, que somos el dodo en la vitrina. No tenemos ni esa concepción siquiera. Mira, yo volviendo a cerrar el círculo de la anécdota con tu suegro, acuérdame que cuando quisiera ver traineras, tenía de buscar la autonomía de base, claro. Y quisiera ver a Pedreña, quisiera ver... Y no tienes dónde hacerlo. Y es que es... Y es que también, cuando venía mi familia de fuera y pusía Telecabarga, antaño Telecabarga, ellos de comedia decían telebolos, como ridiculizándolo, porque a todo el tiempo está... Pero eso es un ejercicio también de cerne el deporte y seyenku, que aquí el poder ver los bolos por la televisión sería y es importantísimo. Es que precisamente lo que dices de las traineras no sé hasta que creo que siguen vivas, siguen fuertes, pero... O sea, fuertes no tanto, ya ven, entiéndeme, dentro de la tal, pero no sé. Es que precisamente si no se pueden ver, si no se puede tal, no se va a generar la gente que despierte ese interés, que mantenga ese interés. Si me supone un esfuerzo tener que ver las traineras, pues igual, si no tengo un interés súper fuerte, lo voy perdiendo. Y al final... También no hay una preocupación, yo creo que para mí esto es una cosa que me obsesiona mucho, pero que no hay una preocupación también por actualizar y por buscar contenidos y generar cultura o programas que ya interesan a la gente, porque creo que hay una parte de lo que estamos diciendo que es importante, que es que estaría genial que mucha gente volviera a aficionarse a ver estos deportes y a valorarlos como lo que son, ¿no? Como parte de nuestra cultura, pero también ya hay gente que está haciendo cosas y se está interesando por pues nuevas formas de expresión cultural o nuevos deportes o no tal, que no se cuentan desde aquí. O sea, que es que puede ser pues hablar de un equipo de fútbol que está jugando aquí o hablar de unas ligas, o sea, de cosas en las que la gente ya tiene interés que las vería. Es que no dices, no hay que hacer pedagogía al público. Bueno, o hay que hacerla, pero es que complementaria a esa pedagogía ya hay interés en un montón de cosas que les están dejando morir en un cajón, ¿no? De no reflejarse, de no sacarse y de no hacer cosas guapas luego con ellas. Claro, es que cuánta gente, la típica, es un poco mito aspiracional americano, pero si me entendéis lo que quiero decir. Típico... Este podcast no están pensando en un garaje, eso hay que lo... Pero vamos a empezar en una mesa de un nabón, ¿no? No somos aquí y no más. Pero me refiero que ese concepto de pues la niña pequeña que ve en la tele a una chica de su edad, de su ciudad, de su pueblo, no sé qué, que está haciendo no sé qué. Y dice, coño, si eso me gusta a mí, yo podría ser ella. Hostia, qué guay. Aquí eso lo podemos tener, lo que más tenemos es, la niña lo puede ver en TikTok y puede ser pues una chica americana, efectivamente, o de Madrid o de no sé dónde. Pero no tenemos mitos aspiracionales cántabros para la gente de aquí. Y no podemos crear, o sea, no existe esa
pues a la hora de pensar este podcast, vamos a ponerles un subtítulo y marcamos que es de Cantabria. La opción de no ponerlo estaba, claro, pero no tenemos una burbuja, una masa crítica de podcast en Cantabria que ojalá existiese, como para que la gente diga, sí, mira, es verdad, si es que estos se conocen con no sé quién, mira, se lo he visto recomendado el otro día en no sé dónde. No, tenemos que poner de Cantabria para que la gente sepa que tal. Bueno, igual llamándonos al escucho, pues dices, vale, sí, y son de Murcia, pero es esa falta de capacidad de creación de cosas nuevas, lo que decía Irene, de poder, o cosas que ya existen, o cosas que pueden hacer aquí. Claro. Es que estamos anulando, bueno, no estamos, pero... Sí, pero eso es que siempre piensas, o yo lo pensaba, y con lo que estás diciendo me veo muy reflejada de que yo cuando era cría siempre he querido hacer dibujos animados, cómics, todas estas cosas, no sé, que siempre he asumido que yo me iba a tener que ir a estudiar fuera y yo, en mi cabeza de pequeña, nunca me veía viviendo en Cantabria. O sea, no me lo imaginaba. Y bueno, y no solo de pequeña, en la carrera ha habido muchos momentos, oye, cuando he estado estudiando el máster y demás, que siempre es tener que escoger entre tu vocación y tu tierra. Y es un dilema que quién querría tener que hacer, ¿no?, semejante... Los medios locales cumplen un poco la función de Manu del derecho a la información, que la población tiene derecho a la información, a conocer el tiempo que vas a hacer mañana, hemos dicho, también a conocer las restricciones sanitarias, a conocer el resultado de su equipo, a conocer el acceso al derecho a la información. También cumplen, además, en un país chico como el nuestro y con una cultura minorga, también cumplen un papel de reflejar una realidad que quizás el inglés o el fútbol americano o el fútbol u otro no necesitan para sobrevivir, pero los bolos o el remo o el salto paseo sí necesita salir reflejado para que pueda haber mozos que digan, yo quiero hacer eso y yo dedicarme. Y después también cumple una función, no nada más de reflejar y tener lo que ya existe y la cultura cántabra, también tener una creación cultural propia, surgiendo de la raíz o novedosa y que surjan también, ¿no?, nuevas formas de cultura. Son una triple carencia, ¿no? Es que igual ahora decís, sí, yo sí lo conocía, pero a mí me gusta a nivel usuario, digamos, la ilustración, el mundo del cómic y tal, y me enteré hace 2 años literalmente que tenemos una escuela de ilustración en Puente San Miguel, aparentemente bastante maja, ¿no? Porque vi, pues, hicieron un mercado en Torlavega, del que me enteré pasando por delante del mercado, porque no había visto los 3 carteles que habían colgado, no me había enterado, no me había llegado a través de ningún medio. Me enteré de pura casualidad y vi chavales que estaban haciendo cosas guapísimas aquí al lado, 5 minutos de mi casa, y este no lo han repetido, ya sabiéndolo nos hemos pasado, nos hemos comprado cosas, tal, y, o sea, esa ignorancia de que sí que existen según qué focos de creación, Sí, también. ni siquiera sabemos eso, y pues a mí me podría haber pasado perfectamente haberme puesto, joder, quiero estudiar algo tal, y no saber que existe esa opción. ¿A cuántos chavales les pasará? Es que la globalización mediática hace eso, ¿no? Te acerca lo lejano, pero te aleja un poco lo cercano. Es que la carencia de medios locales. Sí, total. Total. Bueno, pues en realidad yo creo que estamos acercándonos al objetivo que nos habíamos marcado de tiempo para estos programas, ¿no? Que era media horuca, más o menos. Así que, ¿cerramos aquí o qué? Yo creo que sí, ¿no? Hemos contado un poquito todo lo que queríamos contar. Nada del tintero. Luego, cuando nos escuchemos, diremos, se nos ha quedado esto fuera y tal, pero como tenemos pensado daros la trisca con pilar cosas más adelante, pues seguro que volverá a salir. Y también si os ocurre cualquier cosa que no hayamos comentado a vosotros que estáis ahí por ahí escuchando, pues nos lo dejáis por ahí y igual se puede comentar más adelante o igual se comenta en los comentarios, que también está genial. Por ejemplo. Sí, por favor, bombardearnos a comentarios, bueno, iba a decir de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Se agradece. Porque ya para terminar, si me lo permitís, creo que falta eso, que exista comunidad, que exista, no necesariamente en este podcast, oye, ojalá, fantástico, pero que alguien escuche este podcast, programa número 7, y diga, hostia, ¿por qué no hago yo esto? Unos colegas que quiero hacer no sé qué. Igual, copiando, déjame de copiar, y necesitamos gente que diga, coño, pues aquí se puede hacer podcast. Pues claro. Si lo hacen en todas partes, si lo hace todo el mundo, pues, ¿por qué no? Es fuerte, porque nunca nadie creo que diría que se necesitan más cabros. Sí, entonces es la primera vez. Pero en Cantabria sí hacen falta, en realidad. Sí. Así que, por favor. Sí. Muy bien. Bueno, Así que... pues hasta la próxima.